Qué bueno poder saludarlos una vez más y compartir este tiempo juntos y reflexionar en lo que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas en este día. Quiero llevarles a una pregunta sencilla. ¿Cómo ve cada uno de ustedes el hecho de la sanidad? Cuando están enfermos, piensan, bueno, debo buscar a alguien que pueda orar por mí, poner sus manos sobre mí, ungirme y quiero ser sano. Lo ven de esa forma. O cuando conocen de alguna persona que está sufriendo ataques demoníacos, satánicos, la idea es entonces ir donde hay algún líder, un pastor, de modo que pueda llegar al lugar y orar, interceder para que ese demonio sea echado, salga de ese sitio. ¿Cómo manejamos? ¿Qué concepto tenemos de lo que es la liberación espiritual y lo que es la sanidad en cuanto a las enfermedades, dolencias? ¿Cómo lo ves? Muchas veces nos manejamos por la tradición. Estamos en una iglesia y pensamos, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y así nos han enseñado. Entonces, si alguien se enferma, enseguida llamamos a alguien para que lo sane, ¿no? O nosotros mismos, si sentimos la confianza de parte del Señor y tenemos la fe y decimos, bueno, yo voy a orar para que se sane. ¿Qué es lo que Jesús enseña sobre esto? Entonces, todos podemos llegar y sanar y orar y las cosas pasan. Y si es así, entonces, ¿qué pasa con aquellos que recriminan a los cristianos porque piden que alguien vaya y les ayude con un problema demoníaco, satánico que tienen, o con una enfermedad grave de alguien y el problema no se soluciona o la enfermedad permanece? Y entonces pensamos, ¿por qué pasó esto y por qué no se produjo lo que los cristianos deben hacer? Deben sanar a la gente por la que oran y deben liberar espiritualmente a aquellos por quienes interceden. Veamos lo que dice Jesús. Mire qué interesante. Capítulo 10 de Mateo. Dice así, 2 versículos que te pido que compartamos. Mateo capítulo 10. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a ver un solo versículo. Mateo capítulo 10. Está hablando de Jesús. Nuevamente lo leo. Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pues ahí está, ¿no? Lo que siempre hemos pensado. Entonces, todo cristiano puede echar fuera los demonios y sanar toda enfermedad y toda dolencia, porque Jesús dice que Él les dio autoridad. Vamos a ver solamente 2 cosas muy importantes. La primera es sus discípulos. Él llamó a sus discípulos para darles esta autoridad. Sus discípulos. Entonces, lo primero que tienes que evaluar aquí es, si yo puedo hacer esto, ¿soy un discípulo? ¿Soy un discípulo del Señor? No un seguidor, no un ferviente admirador, no alguien al quien le gusta el cristianismo. En mis más de 30 años de pastor me he encontrado mucha gente que me dice, a mí me gusta en la palabra, la enseñanza, yo creo en Diosito, sí, no, me gusta, y es más, la religión de ustedes es la que más me gusta. Yo hasta a veces voy a las iglesias de ustedes porque es interesante, me gusta, porque así ahí sí estudian la palabra, como que le enseñan de Dios de otra manera. Me gusta. Hay gente que son felices yendo, no tienen ningún compromiso. Y ustedes, no, a mí me encanta ir. Me encanta cómo cantan, ese fervor que se siente, es que el ambiente, a mí me gusta porque cada domingo, y a veces lo dicen así,
Cada domingo es como que voy y me recargo de energía fresca. Y uno ahí recibe buenas vibras de toda la gente que está ahí. Me recargo de energía, recibe buenas vibras cuando va a la iglesia. Esas son las personas que son seguidores, fans. Les gusta. Han encontrado lo que les agrada, se sienten bien. Entonces ellos son los que piensan así. Piensan, entonces todos los que están aquí, si algún rato me enfermo o alguien de mi casa se enferma, llamo a cualquiera de estos, porque ellos todos creen. Y ellos van a hacer que mi vecino, mi amigo, mi pariente se sane, o que este conflicto, esta depresión, este sentimiento que parece que alguna fuerza maligna me está atacando, ellos lo van a echar. Son este tipo de personas. Y por eso Jesús hace una sencilla aclaración. Él llama a sus discípulos y les da la autoridad. Dos cosas importantes: sus discípulos y la autoridad. ¿Qué implica esta autoridad? Voy a poner un ejemplo sencillo. Personalmente, por ejemplo, tengo la autoridad para casar. ¿Por qué? Pues he estudiado, tengo mis estudios en teología, tengo mi maestría y he hecho los estudios necesarios. Sé cómo llevar a cabo un servicio de estos y poder brindar el hecho de poder casar a una persona. Soy un pastor ordenado, que quiere decir que mis colegas y las denominaciones cristianas me aceptan con alguien que tiene la autoridad para hacerlo. Por lo tanto, a la luz de la ley, de las iglesias, del cristianismo, soy una persona preparada y lista para tener la autoridad de casar. Eso no quiere decir que yo ando casando por todas partes. O que si alguien me dice, oiga, venga, cásenos, yo voy y los caso. No. Esa autoridad que tengo me lleva a manejarla correctamente en el uso de ella. Entonces, previo a casar, yo hago ciertas preguntas y me entero bien de las situaciones. Trato de dar un taller, un curso de prematrimonial para ver si las personas están de acuerdo en lo que van a hacer. Me aseguro que aquello que tengo la autoridad para bendecir cumple con los principios para hacerlo. Entonces no es cuestión de que alguien que nos case, llamémosle, él tiene la autoridad. La autoridad implica eso, la capacidad de hacer, y tampoco puedo casar a cualquiera. Vienen dos y los dos tienen que estar de acuerdo. Porque si él me dice, no sé, estoy inseguro, pero igual cásenos, yo no lo voy a hacer. O si ella dice, lo estoy haciendo a la fuerza porque este matrimonio ya fue preparado por mis padres, qué sé yo, según la costumbre, no lo voy a hacer. Porque depende también de la aceptación de ambas partes para aceptar el matrimonio y la bendición cuya autoridad voy a transmitir en ese momento. Es algo similar ocurre con lo que Jesús acaba de hacer con sus discípulos. Lo que hace con aquellos que le seguimos y que tenemos un compromiso con Él. Es decir, sí, tenemos la autoridad, correcto. ¿Qué implica tener la autoridad? Como lo dice Jesús, les dio la autoridad para que echasen fuera los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La autoridad. Ahora, como lo vimos en los casos anteriores de sanidad, aquí mismo en Mateo, en la sanidad de la hija de Jairo, la sanidad del siervo del centurión, la sanidad de los ciegos. En algunos casos la sanidad dependía de la fe de otro que venía a interceder. En otro caso dependía de la fe de aquellos que se presentaban por el milagro. ¿Creen que puedo hacerlo? Pues conforme a su fe se ha hecho. Jairo dice, Señor, ve y pon tu mano. El siervo del centurión dice, Señor, solo di la palabra y se hará.
¿Qué fe tenía el centurión para que su siervo fuera sanado? Entonces, cuando hablamos de autoridad para hacerlo, quiere decir que está dentro de nuestras facultades, que podemos, que el Señor nos ha delegado la capacidad de hacerlo, pero que vamos a usar esa capacidad en función de lo que de la fe de las personas. Porque si viene alguien, recordemos el caso cuando la gente de la ciudad donde Jesús era, le dicen, si quieres que creamos en ti, haznos un milagro y creeremos. ¿Jesús tenía la autoridad? Claro. ¿Podía? Sí. ¿Pero qué les dice? No. A ustedes ninguna señal les será hecha. Porque hay gente que quiere o demanda una señal, una liberación o una sanidad para entonces decir, si haces, yo sí voy a creer. Entonces sí voy a creer. Pues Jesús a las personas así decía, no. Pero si eres, nos dirían, ¿verdad? Pero si eres cristiano, y entonces es mentira eso de que Dios sana, porque tú eres cristiano y no puedes orar por nosotros y sanar. ¿Crees? Si lo haces, creo. Jesús, en los casos que hemos visto, hay muchos casos diferentes, pero en los casos que hemos visto acá les decía, pues según tu fe, no tiene fe, ni siquiera cree en Dios. Entonces, ¿cómo va a recibir un milagro de alguien en el cual ni siquiera cree? Así que tengamos claro estos dos aspectos, estos dos puntos muy importantes, tanto para testimonio hacia los demás, que primero viene el creer. Y fruto de ese creer, entonces el Señor actúa por fe. Y creer no estoy hablando de que haya creído porque tomó 4 años, 5 o 6 años de teología y estudió en un seminario y entonces sí, ya puede creer o ya está capacitado para hacer algo. No. Muchas veces hay personas que tienen una fe en Dios, tienen una relación con Dios y van preparándose, pero no han alcanzado el hecho de saberlo todo y decir, no, yo todos los días tengo mi comunión con Dios, pero están trabajando, caminando, se esfuerzan. A veces caen, se levantan y siguen, perseveran, anhelan de Dios, buscan. Entonces, aquellos van a recibir una respuesta a su petición de parte de Dios y de aquellos a quienes Dios les ha dado la autoridad. Y si tú eres un discípulo de Jesús, tienes la autoridad. Pero ojo, el Espíritu Santo te guiará cómo usar esa autoridad que te ha sido entregada de la manera correcta y conforme a los planes de Dios y no de manera indiscriminada o de acuerdo al criterio de otros. Hay mucha gente por ahí criticando y diciendo, sí, dicen que son de Dios y que creen en Dios y no sanan a nadie, todo es una farsa. Si piensas que Dios tiene que hacerte un show o un milagro o otorgarte algo que tú quieres para entonces creer, elegiste el camino equivocado. Esa autoridad va a depender también de la fe de aquel que viene y confía y cree. Así que 2 cosas entonces: discípulos y autoridad. Si eres un discípulo, tienes la autoridad. Y si tienes la autoridad y eres un discípulo, sabrás manejarla conforme el Espíritu Santo te guíe de acuerdo a los planes y la voluntad de Dios. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprender de ella. Gracias por el ejemplo que tú nos das. Señor, a veces nos dejamos guiar y aún actuamos conforme las personas esperan que actuemos y hacemos cosas porque la gente espera que las hagamos, porque todos piensan de cierta manera, Señor. Pero nosotros queremos estar enfocados en cómo tú nos enseñas a hacer las cosas.
Señor, te doy gracias por cada discípulo tuyo, cada hijo e hija tuya a quien le has dado la autoridad de echar fuera los espíritus inmundos, de sanar toda enfermedad y toda dolencia. Señor, pero también te agradezco porque en cada uno de ellos has puesto el discernimiento y la claridad de recibir la guía del Espíritu Santo para saber cuándo actuar, dónde actuar, cómo actuar, de modo que sea tu nombre siempre glorificado, Señor. No es usar el poder y la autoridad que tú das a nuestro criterio, cuando nosotros queremos o pensamos que es correcto, o que creemos que alguien lo merece o no. Señor, tú eres el juez y el Señor y el Dios de todo. Tú sabes cuándo y cómo. Te rogamos que nos permitas ser instrumentos útiles en tu mano y que siempre podamos cumplir tus propósitos y tus planes y darte la gloria en todo momento solo a ti, oh Jesús. Ponemos todo en tus manos, en tu nombre, oh Jesús. Amén y amén. Una vez más, gracias por acompañarnos en este tiempo. Recuerde compartir estos videos si edifican o te dan claridad a tu vida. Pueden bendecir a otros también. Suscríbete gratis en nuestro canal de YouTube. Tenemos más de 350 videos ahí de reflexiones cortas pero bíblicas que pueden edificar tu vida y bendecir a otros también. Es gratis, el canal en YouTube es Jonathan Prado con TH y ahí pueden suscribirse cuando quieras. Le recibo un fuerte abrazo de parte de mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. Y nos vemos el día de mañana para continuar con nuestras reflexiones de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. Y gracias por sus likes y sus comentarios. Hasta el día de mañana. Bendiciones.